Hola a todos y bienvenidos al trastero de la historia. Hoy nos toca Juana la Loca, la reina que no reinó. Locura. Según Google, es un trastorno o perturbación patológica de las facultades mentales, o bien una acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. La verdad es que no sé muy bien cuántos personajes históricos se les ha puesto el apodo del loco, o la loca. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos a Jorge III, el loco. En Francia tenemos a Carlos VI, el loco. En Alemania tenemos a Luis II de Baviera, conocido como Rey Loco o Rey Luna. Al conocer a estos personajes y su supuesta locura, me hago siempre la misma pregunta. Vale, sí, puede que alguno de ellos estuviera loco, pero ¿por qué no se le ha puesto el mismo apodo a ninguno de los incontables pirados que tuvieron el poder durante el siglo XX y causaron auténticas atrocidades? Y aquí os van algunos ejemplos que todos conoceréis. Aclaración, para quien no conozca a este último, deciros que este asiático con cara de abuelito adorable es Pol Pot, uno de los mayores hijos de la gran que ha poblado la Tierra. En España, como no podíamos ser menos, también tenemos un par de personajes. Uno de ellos es el Papa Benedicto XIII, a quien se le pusieron varios motes como el Papa Luna, el Antipapa y aunque en menor medida también el Papa Loco. Pero bueno, a hablar de este personaje me daría para un vídeo entero y hoy no es su turno. Y por supuesto llegamos a nuestra protagonista de hoy, Juana I de Castilla, o como la conoce todo el mundo que sepa un poquito de historia de España, Juana la Loca. Nació en Toledo en el año 1479, fue la tercera de 5 hermanos y por tanto no nació destinada a reinar. Eso sí, al igual que sus hermanas fue bien instruida y desde muy temprana edad aprendió latín y francés, música, danza y sobre todo algo que le encantaba, sus habilidades como amazona. Y durante toda su infancia y hasta bien entrada su adolescencia ningún cronista destaca ningún incidente relacionado con su supuesta locura. Y realmente, de ser cierto lo que siempre se ha dicho sobre ella, estaba zumbada como una maraca, nos encontraríamos ante el primer caso en la historia de la medicina en el que el paciente no manifiesta un solo síntoma de inestabilidad mental durante prácticamente toda su adolescencia. Otro dato que cabe destacar sobre ella, y por eso siempre he creído que más que loca daba la sensación de que no nació en la época correcta, es que nunca mostró el más mínimo interés por el catolicismo, lo cual teniendo unos padres que pasaron a la historia como los reyes católicos os podéis imaginar. En especial tenía muchos choques con su madre, con quien nunca se llegó a entender. Daros cuenta que aparte de en la fe católica, Isabel siempre quiso educar a sus hijos en la más estricta obediencia a sus progenitores, algo que Juana siempre que podía se saltaba. Sus padres habían trazado un plan para ella. Bueno, no solo para ella, para sus hermanos también. Y es que con la intención de aislar a su entonces enemiga, la monarquía francesa, quería casar a sus hijos con herederos de otras coronas europeas. Ya sé que ante este hecho muchos se llevarán las manos a la cabeza, pero recordemos que la idea del amor romántico, tal y como la conocemos hoy en día, es mucho más actual de lo que pensamos, ya que surge en Europa durante el siglo XIX con el romanticismo. Hasta entonces los matrimonios concertados, y más aún en las clases altas de la sociedad, estaban a la orden del día. A nuestra protagonista de hoy le tocó emparejarse con el archiduque Felipe, que pasaría a la historia como Felipe el Hermoso. Ella partió hacia Flandes para realizar el enlace y aquí es donde realmente empezó su calvario, ya que al conocer al que entonces era su futuro marido se enamoró perdidamente de él. Él también se enamoró de ella, aunque bien es cierto que a Felipe el interés en Juana no le duró mucho. ¿Y por qué he dicho que aquí empezó su calvario? Sin nada más conocerse, se enamoraron el uno del otro. Pues porque en Felipe encontró el amor de su vida, sí, pero también encontró a una persona inmadura, mediocre y de perfil muy bajo, probablemente traumatizado con la prematura muerte de su madre cuando él era solo un niño. A esto habría que añadirle otros dos datos que para el futuro de Juana fueron devastadores. Como buen mediocre que era, siempre fue una marioneta en manos de su círculo de poder, y también que tenía un éxito entre el público femenino con el que el archiduque parecía disfrutar enormemente. También se reconocen muchísimas fuertes discusiones entre ambos, alguna de ellas incluso llegando a las manos, por los celos que ella sentía, más que justificados, por las continuas infidelidades de su marido. Y en este momento de su vida es donde empiezan a aflorar ciertos episodios, como por ejemplo muchos miembros de la corte decían que podía pasar de la euforia más absoluta a la más profunda melancolía en cuestión de pocos minutos. Investigadores actuales indican que esto podría tratarse de un trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual, dicho sea de paso, no la incapacitaba nunca para reinar. Las prematuras muertes de sus hermanos mayores, Juan e Isabel, hizo que todo cambiase para ella, ya que se convertiría en la primera en la línea de sucesión. Su madre les hizo volver a Castilla, tanto a ella como a su marido, y aquí es donde casualmente, y sí, digo casual de forma sarcástica, donde su supuesta locura empieza a ser más evidente.
En 1502, las Cortes de Toledo ponen en cuestión si es la persona más idónea para el trono. Su propia madre, Isabel la Católica, la confirmó como heredera al trono de Castilla en su testamento poco antes de morir en 1504, aunque también en él cuestionaba su estado mental. Recordemos que ambas siempre chocaron durante casi toda la vida de Juana, y estoy seguro de que sí, ambas se querían, pero tenían formas muy diferentes de ver las cosas, por no hablar del fuerte carácter que ambas poseían. Como bien decía el testamento, sobre el papel ella era la reina de Castilla, y también heredera la corona de Aragón. Pero aquí fue donde se encontró con su padre, quien siempre fue alguien muy discreto, pero también muy inteligente. Siempre consiguió que su hija, aunque sobre el papel fuera reina, nunca llegara a ejercer como tal. En este caso, el pragmatismo de Fernando, siempre sabiendo qué hilo mover para conseguir sus propósitos, terminó por destrozar la relación con su hija. En el año 1506 firmó con su marido, Felipe el Hermoso, la Concordia de Villafáfila, en la que se venía a decir algo así como que si la reina no quería o no estaba en condiciones de gobernar, los poderes del rey los ejercería él mismo o su marido. Obviamente, Juana, tras enterarse de esto, estalló en cólera, pero a diferencia de su marido y sobre todo de su padre, no estaba dispuesta a un conflicto en las Cortes y con ello perjudicaba a sus familiares. Yo personalmente siempre he pensado que nunca fue casualidad que pocos meses después de firmar este acuerdo, Felipe muriera en extrañas circunstancias. Y sí, digo extrañas porque las circunstancias de su muerte nunca fueron aclaradas. Todos hemos oído la famosa historia del vaso de agua fría después de montar a caballo todo el día, pero la verdad, esta historia siempre me resultó poco creíble. La muerte de su marido supuso un golpe devastador para Juana, quien nunca se recuperó de ello. Y es aquí donde se cuenta la historia más famosa relacionada con su locura. Aquella en la que Juana, mientras trasladaba el féretro de su esposo de un pueblo de Castilla a otro, tenía el empeño de abrirlo una y otra vez. Historia que nunca jamás se confirmó. A partir de la muerte de su esposo ya nada ni nadie le importó, y Juana cayó en una profunda depresión, ya que nunca quiso ver ni al presidente ni a los miembros del Consejo de Castilla, lo cual hizo que su padre, Fernando, tuviera mucho más sencillo lo que siempre ambicionó: gobernar Castilla, algo que finalmente terminó consiguiendo, hasta que el futuro rey Carlos, que entonces contaba con solo 6 años, se hacía mayor de edad. Cabe aclarar que el término depresión fue acuñado bastante tiempo después, y por entonces preferían decir que ella estaba loca o incluso en alguna ocasión que había sido poseída por el diablo. Tras lograr hacerse con el gobierno de Castilla, el rey Fernando mandó encerrar a su hija Juana en el castillo de Tordesillas en el año 1509, donde vivió hasta su muerte. Al comunicárselo a ella, Juana le dijo una frase, aunque lapidaria, llena de sentido: para ser un gran rey no es necesario ser un mal padre. Y ciertamente, la frase fue tan dura como cierta. Fernando el Católico sí, fue un gran rey, como bien he dicho antes, muy inteligente y sabiendo manejar a toda la nobleza sin caer en excentricidades o en usar la fuerza para hacerse respetar. Uno podría pensar que al morir su padre, y unos pocos años después ascender al trono su hijo Carlos, este la mandaría a liberar de su confinamiento, o hacer algo por ella. Pero no, Carlos nunca mostró el más mínimo interés por contradecir las órdenes que en su día había dado su abuelo, ni tan siquiera durante las revueltas de los comuneros en Castilla, cuando estos últimos se disponían a liberarla a ella para que gobernase en lugar de su hijo. Los comuneros llegaron al castillo de Tordesillas con la intención de liberarla, y ciertamente ellos esperaban encontrarse a una mujer sombría y que dijera incoherencias, tal y como habían difundido entre la gente su padre Fernando y su hijo Carlos. Pero no fue así, ya que ellos se encontraron con una mujer de conversación muy inteligente y una mente bastante clara. Ella, pese a todo lo que le habían hecho su padre y su hijo, se negó en redondo a quitarle el puesto a su hijo, lo cual fue un golpe terrible para la moral de los comuneros. Y es que una madre, por muy mal que un hijo se porte con ella, siempre, y digo siempre, quiere lo mejor para su hijo. Siguió viviendo en el castillo hasta su muerte, es decir, como bien dije antes, 46 años encerrada, y durante su estancia es donde su leyenda de loca más afloró. Y realmente, después de que las 3 personas que se supone que serían las que más te tienen que querer y proteger, te humillen, te maltraten, te aparten del poder y te encierren durante más de media vida en un castillo en soledad, con la única compañía de tu guardián y tu confesor, cualquier persona medianamente cuerda acabaría destrozada mentalmente. Murió en el año 1555, tan solo 3 años antes que su hijo Carlos. Contaba entonces ella con 75 años. Para terminar, ¿podríamos decir que Juana fue una víctima de su tiempo? Pues seguramente sí. ¿Podríamos decir que fue víctima de las maniobras de su padre, de su marido y finalmente de la indiferencia de su hijo? Probablemente también. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, compartir o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se trague el vídeo enterito.